seguimos con ustedes en el rumbo de la tarde. Ahora vamos a hablar con el que más sabe de economía. Amén de cuentico, por favor. ¿Le bajo el ITEVI? Sí, por favor. Concho, sí hay que bajar el ITEVI, ¿verdad? O por la sesión del rating, déjalo ahí. Entonces, el segmento del rating a cargo de Israel Abreu. Economía con Israel Abreu. ¿Sabes cómo aumentaríamos nosotros el rating? ¿Cómo? En tu ausencia, por supuesto. Cuando falte rating. Eso tiene un nombre aquí, Sí. pero es muy feo, no te voy a decir cómo le dicen. Si Sandy y Valentín vienen con arete y con pestañas postizas. Y en falda, claro. O con dos guantes. Porque... Miren, yo definitivamente debo hacer necesariamente dos intervenciones en relación a los temas que previamente ustedes han tratado. El primero, en relación a, yo creo, a la mala utilización del tiempo del presidente. Además de lo vergonzoso que resulta ser ver al presidente en la situación en la que se encuentra la policía, inaugurando un destacamento, además hemos visto al presidente... No inaugurando el departamento, y dando el primer Picasso para un departamento. Oigan eso, perdón, dando el primer Picasso de obras que no terminan de ser construidas. Esa es la verdad. Si ustedes recuerdan, días antes del 27 de febrero, el presidente de la República con una hormigonera llenaron una cantera de cemento y según las malas lenguas, las informaciones que hay, ahí no se ha puesto un pedazo de bloc ni un metro de malla ciclónica más. Así entre... Se refiere a lo de las fronteras. A lo de la frontera. Así, entre otras obras no menos importantes. Yo creo que al presidente hay que preservarlo y él mismo debe considerar preservarse, aunque lo que en alguna medida tenemos entendido es que el presidente es un hombre hiperactivo y que no se lleva quizá de los asesores que tiene, que no son malos en sentido general. Y por otro orden, en materia de educación, yo he enarbolado en diferentes escenarios la necesidad que tiene República Dominicana de reclamarle a los gobernantes actuales, me refiero a Luis Abinader y a su Congreso, al Congreso del PRM, que deben hacer los esfuerzos necesarios para que en alguna medida la educación mejore. Es responsabilidad de ellos en este momento, así como los fue durante los 16 años pasados del PLD, lo cual no le quita responsabilidad. No obstante eso, tenemos que pensar tanto en lo que está pasando actualmente, en el presente, como lo que se proyecta hacia el futuro. Y lamentablemente, yo estimo que lo que va a pasar con el informe PISA para el año 2023, que cuando nos toca nuevamente revisión, la última fue en el 2018, pues nos va a colocar en una posición bastante difícil desde el punto de vista de la competitividad educativa de República Dominicana en la región. Es por todos conocidos que yo creo que República Dominicana, un profesional no puede ejercer sin una previa convalidación. Yo creo que ni en Haití, don Miguel, usted me corregirá. Mira, yo creo que no podemos aspirar a mejorar la calidad de la educación y a mejorar la puntuación nuestra como nación en las pruebas PISA mientras no mejoremos la calidad de los profesores. Eso es fundamental. Hoy en día yo creo que en la ADP hay más sentimiento gremial que amor por la escuela. Y yo creo que ese es un gran problema. Yo recuerdo que en mi época de estudiante, incluso en la secundaria, la preocupación de los profesores era que los estudiantes mejoraran su calidad. Hoy yo creo que no puedo garantizarlo eso, porque también sería podría pecar de muchas fallas si yo dijera que eso es ahora totalmente distinto. Pero mi experiencia en mis conversaciones con algunos profesores, en mi condición de periodista durante algunos años, me he dado cuenta, incluso reconfirmado con algunos estudiantes con los que he tenido la oportunidad y el privilegio de conversar, que aparentemente los profesores no se preocupan mucho por el avance en muchas escuelas, ¿no? Por el avance de sus alumnos, es decir, por la comprensión de sus alumnos. Todavía nosotros tenemos, y ese es el problema, que nosotros tenemos todavía un sistema basado en la memoria, ¿entiendes? Rémolo y Remo
hijos de Rea fueron arrobados al Tíbet por orden de un tío suyo. Esa es la historia, como comenzábamos siempre, la historia de la fundación de Roma. Entonces, eso no tiene que ser así. Eso tiene que ser primero la duda. La duda debe ser el elemento básico del sistema educativo dominicano. Si tú no dudas, tú no vas a encontrar ninguna salida ni ninguna verdad. Y no vas a resolver ningún problema. El hecho es que en mi planteamiento he criticado que en alguna medida, porque el buen padre siempre va a procurar, y esa fue la forma en la que a mí me educaron, la mejor educación posible para sus hijos. Y en ese orden, todo el que puede, en alguna medida, va a hacer ese sacrificio para que sus hijos reciban la mejor educación posible. Y yo estoy seguro que cada ciudadano que me esté escuchando, que tiene los suficientes niveles de responsabilidad, entiende lo que estoy diciendo y lo está asumiendo en su propia vida. Entonces, definitivamente, nosotros hemos visto cómo inclusive algunos legisladores han intentado presionar al sector privado. Cuando vuelvo y le digo, no significa que el sector privado, las escuelas privadas abusen. No. Deben ser regulados y son regulados. Ahora, eso en la medida en que el sector público puede ofrecer la calidad de educación que mínimamente recibimos de los sectores privados al costo que sea. Pues yo te voy a decir algo, a mí me gustaría que mis hijos fueran a una escuela pública siempre y cuando tengan garantizado una educación de calidad y mínimamente por lo menos 2 lenguas, ya sea inglés, chino o quizás francés o mandarín. Mandarín es chino, sí, ¿verdad? Mandarín. Entonces en ese orden, definitivamente yo creo que debemos exigir una calidad de educación. Ya entrando un poco más de lleno en materia económica, el Banco Central publicó hoy que las remesas cayeron en $106.800.000 en el mes de marzo en comparación con marzo del año 2021. ¿Repite la cifra? Por concepto de remesas a República Dominicana entraron en marzo del año 2021 $996.1 millones y para marzo del año 2022 entraron $888 millones para una diferencia de $106 millones. ¿A qué se atribuye esa? Entonces, se le atribuye a la normalización del sistema económico norteamericano en función de la eliminación de los subsidios sociales, que todavía en alguna medida hay dominicanos que se están beneficiando de las mismas y que en los próximos meses, lamentablemente, ya en una recuperación total de la economía norteamericana, pues esos ciudadanos no serán beneficiados con ellas. Sí, pero tendrán mayor acceso a un empleo. Sí, la diferencia es que en la escala social que se encuentran de ingresos esos ciudadanos dominicanos, el hecho de ser subsidiados socialmente, en el peor de los escenarios, duplicaba sus ingresos. Un ciudadano dominicano promedio en Nueva York, que es donde está la mayoría, gana en promedio $800 semanales. No, semanales, $800. $200 semanales. Bueno, en promedio. Habrá unos cuantos con más, unos cuantos con menos. $800 semanales son 3.500 prácticamente, porque son 4 semanas y media, ¿no? Más o menos. El hecho es que en ocasión de tener X cantidad de dependientes, esos montos llegaron a hasta duplicarse. Entonces, en ese orden, la economía dominicana le afecta grave y seriamente. Y cuando analizamos este tipo de variables, definitivamente ya yo no sé ni qué decir, porque cuando el presidente don Luis Abinader, ¿verdad?, para mantener la distancia, hablaba de la apreciación del peso frente al dólar en su rendición de cuentas de febrero de este año, hablaba del logro que era. Dentro de lo que yo entiendo, el gobierno no tiene ningún mérito. Y el resultado de la apreciación del peso frente al dólar, lamentablemente, no se tradujo necesariamente
en que hubiera una disminución del costo de la vida o del índice del precio al consumidor. Entonces, si dentro de todo este escenario en donde República Dominicana tuvo grandes cantidades de dinero, o tiene, porque todavía las remesas están, las reservas internacionales, perdón, están sobre los 14,000 millones de dólares, y lamentablemente eso no ha repercutido en una disminución del índice de precio al consumidor, y que por otro lado tenemos a las administradoras de fondos de pensiones diciendo que porque el precio se apreció frente al dólar, a los dominicanos nos debitaron una cantidad de dinero, pues definitivamente ya yo no sé ni qué decir. Y es una pregunta. A propósito de eso, yo sé que Sandy tiene una pregunta o tiene una cosa que decir muy importante, pero una breve pregunta, con una respuesta breve para darle paso a Sandy. Es decir, el alegato sobre la pérdida de dinero en los fondos de pensiones fue precisamente de que en febrero el peso se apreció con relación al dólar, ¿no? Así es. Porque gran parte de esa inversión de los fondos de pensiones estaban hechos en dólares. Ocurre que en marzo, cuando supuestamente se recuperaron esos fondos para los ahorrantes de los fondos, el peso siguió apreciándose sobre el dólar. Entonces, así es. ¿cómo uno explica que la apreciación del peso provoca en un mes una desvalorización de los fondos de pensiones y esa misma apreciación del peso al mes siguiente revaloriza los fondos de pensiones? Yo le voy a explicar en un momento. Dime, Sandy. No, en cuanto al tema de las remesas, quería preguntarte si tiene algún impacto la reapertura económica post-COVID, porque en el proceso de pandémico las remesas se aumentaron, no en cifras máximas, pero aumentaron. Entonces, ¿cómo impacta? En números récord aumentaron. ¿Entiendes? Claro, sí. Entonces, ¿cómo ha impactado o puede ser una causa esta la reapertura económica? Porque rompe con esa dependencia de algunos dominicanos que están en el extranjero con las familias aquí en República Dominicana. Sí, no, mira, definitivamente el efecto de la reapertura económica en Estados Unidos, lamentablemente, oigan qué locura, a los dominicanos como país nos perjudica increíblemente, porque esos dominicanos ya no van a percibir esos subsidios sociales, lamentablemente. Pero en sentido general no beneficia, porque es el único país con el que tenemos las mejores condiciones de intercambio bilateral. Muy bien. Ahora, los norteamericanos seguían teniendo dinero a pesar de estar en pandemia. Y el dinero era más que el que van a tener en una economía abierta. Ese es el tema. Ahora, desde el punto de vista de las exportaciones, desde ese punto de vista únicamente, porque desde el punto de vista de la inversión extranjera tampoco. La inversión extranjera siguió moviéndose. Ahora bien, desde el punto de vista de las exportaciones, es el único rubro en donde Dominicana pudiera verse beneficiada frente a una reapertura económica, porque se supone que ya los productos van a fluir en una mayor medida. Pero la recuperación económica de los Estados Unidos mejora las condiciones turísticas hacia la República Dominicana. Ese es un hecho, eso es así. Entonces, por ese lado sí. Ahora, eso lo único que supone es que República Dominicana se recupere. Y de hecho, el gobierno de Luis Abinader ha retrocedido en algunos 5 posiciones al respecto de los niveles de burocracia, cosa que se ve todos los días. Si ustedes entran a las redes sociales van a ver en muchos medios de relativa importancia en República Dominicana las quejas de los problemas que se están dando con el Ministerio de Turismo al respecto del otorgamiento de permisos para actividades de tipo turísticas y artísticas en sentido general. Pero el hecho es que República Dominicana tiene que tener mucho cuidado al respecto del manejo de las divisas, porque definitivamente la tendencia, que yo lo dije aquí varias veces el año pasado, inmediatamente esos subsidios sociales que en Estados Unidos existían se retiren del mercado norteamericano, lamentablemente esas remesas récord que tuvo República Dominicana se van a ver mermadas. Y la tasa cero fomenta la salida de dólares. Exactamente. Entonces, tener cuidado. Por otro lado, señores, debo decir que increíblemente la tasa de pobreza extrema, según el informe del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara, se redujo.
la pobreza extrema. Mientras tanto, entonces, Eso es mitomanía, eso es mitomanía. la pobreza monetaria, que esto es lo que yo no entiendo, aumentó en cerca de 0.49%. Ahora, tú no has respondido a mi pregunta sobre el caso de la pérdida por apreciación del peso dominicano con relación al dólar en los fondos de pensión. No, definitivamente, el solo hecho de nosotros ver en los medios de comunicación a la Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones referirse en relación a que se normalizan, ¿verdad?, los fondos de pensiones para el mes de marzo, implica que algo no estaba bien en el mes de febrero y en el mismo mes de marzo. Y agréguele a eso entonces, y eso es un ejercicio que pueden hacer todos los ciudadanos ahora mismo, que la inflación para ese mes fue de 1.16%, según el Banco Central. Y la tasa de interés o de beneficio que recibimos los dominicanos por tener 765.900 millones de pesos en nuestras cuentas de capitalización individual fue de 0.81%. Lo que significa que ese dinero no cubrió ni siquiera la inflación. Perdón, muy breve. Sí. Si yo cotizo en pesos, ¿por qué cómo influye la apreciación del dólar? No, mira, es que si no, yo cotizo en pero en mi fondo de capital pero individual. mira algo, no hay ningún artículo, ni en la Constitución, ni en el Código Monetario y Financiero, ni en el Código Tributario de la República Dominicana, ni en la Ley 8701, que establezca que las diferencias cambiarias, tanto positivas como negativas, deban ser deducidas o acreditadas al afiliado. Eso es una vulgar mentira de todo el que diga que el efecto de eso debe afectar al afiliado. Aquí se está celebrando el hecho de que el peso dominicano se aprecie frente al dólar, pero eso afecta a las exportaciones. Sí, pero yo le voy a decir algo. Si nosotros tenemos calidad y competimos con precio, porque República Dominicana exportó con una tasa del dólar bajita, y usted quiere que le diga una cosa, aumentaron las exportaciones por increíblemente. Eso mismo, sí, pero afecta a las exportaciones porque tú vas a recibir menos peso por cada dólar que tú entregas al mercado. Pero el problema no debe ser eso. El problema de nosotros debe... ¿Usted quiere que le diga una cosa? Bien, yo sé que no debe ser el problema, pero como cuando elogiamos tanto el hecho de que se aprecie el peso frente al dólar, eso significa que los exportadores quedan de alguna manera afectados. ¿No? Y lo otro es que no tiene ningún sentido el que el peso se haya apreciado frente al dólar. El dominicano no ha visto reducir el índice de precio al consumidor. Usted no tiene forma de adquirir un producto más barato. Eso no está pasando. Lo otro es, y oigan bien, que a pesar de todas las reservas internacionales que tiene República Dominicana, a ningún ciudadano le venden más de $1,000 en un banco. Y usted dice que privando en Tigre coge para otro banco, pero tú acabas de comprar $1,000 en el Popular, yo no te lo puedo vender en el BHD, tiene que venir mañana. Sí. Eso es así, profesor. El sistema cambiario en República Dominicana está regulado y tiene un altísimo nivel de restricción. Entonces, en ese sentido... No, y cuando tú te atrasas en el pago de la tarjeta de los servicios bancarios, te aumenta el interés. Así es, sí, un interés oneroso. Bueno, señores, estamos arribando al final de nuestro programa. No quisiera irme sin antes decir en un minuto, hay que felicitar a la gente de la DNCD. Yo en mi vida había visto que se decomisara tanta droga en República Dominicana y me hace pensar que se está haciendo un muy buen trabajo en la DNCD, que está encabezada por el señor Cabrera Ulloa. La verdad es que impresionante. Todos los días vemos noticias de incautación de droga en el país. La DEA. Y bueno, la DEA también ha estado en algunos operativos, pero hay muchos otros, que son directamente coordinados por la DNCD y hay que felicitar eso. Sabemos que la lucha... Felicitemos a la DNCD. Pero miren, yo también quería decir, ya que tú dices eso, de que increíblemente, ¿verdad?, la pobreza extrema se redujo en 0.30 puntos porcentuales y entonces la pobreza monetaria general creció en alrededor de 0.49%, lo que significa que eso de pobreza extrema pasaron a la pobreza general. Bueno, señores, siguen desbaratados igualito. Llegamos al final por el día de hoy. Gracias por la sintonía con El Rumbo de la Tarde. Hasta mañana. Maldito. El rumbo de la tarde.